Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Desaparecí por un par de semanas, creo que 2 meses, desde la última vez que estuve por acá, pero bueno, ya volví. Y en esta ocasión, como dice el título del video, traigo uno de los libros más impactantes que leí en el último tiempo, y es Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger. Este libro lo escribió Ratzinger mientras era cardenal. Bueno, hagamos un repaso sobre quién es Ratzinger. Ratzinger es el nombre que tomó perdón, es el nombre de pila de nacimiento del Papa Benedicto XVI, el antecesor de Francisco I. Bueno, Ratzinger o Benedicto XVI fue considerado por muchos dentro de la intelectualidad católica, dentro de la intelectualidad cristiana, durante los últimos 50 años, el intelectual, el teólogo más importante y el más respetado, el más citado, y no en vano fue elegido papa también. Así que, bueno, esta es su obra más famosa. Es realmente espectacular. Si tienen la oportunidad de comprarlo en físico, se los recomiendo muchísimo. También hay un par de PDFs de este libro circulando, así que lo pueden leer tranquilamente. Es un libro bastante ameno. Consta de aproximadamente 300 páginas, donde hace un análisis teológico, filosófico del credo. Va repasando las diferentes oraciones del credo, dando una visión tanto de la Iglesia, de la imagen de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la historia, que realmente es espectacular. También entre una de las tantas citas que tiene, cita al ya mencionado en este canal, a Erwin Schrödinger. También cita a Einstein. También cita al hermano de Junger, lo cual es muy interesante, y nos demuestra que Ratzinger estaba embebido no solamente dentro de lo que es la filosofía y la teología católica pura y dura, sino que estaba embebido también dentro de todo lo que es la física cuántica, la física moderna, dentro de lo que es el estudio de religiones, un intelectual, con todas las letras de la palabra. Sin más, podríamos empezar a analizar ciertos extractos como solemos hacer, que considero más importantes. Podemos empezar hablando sobre qué significa conversión, qué es lo que diferencia a una persona conversa de una persona no conversa, cuál es su origen de esta palabra. Y nos dice lo siguiente: a esta actitud, perdón, si esto es así, la palabra credo entraña una opción fundamental ante la realidad como tal. No significa afirmar esto o aquello, sino una forma primaria de situarse ante el ser, la existencia, lo propio y todo lo real. Es una opción por lo que no se ve, lo que en modo alguno cae dentro de nuestro campo visual. No se considera como irreal, sino como lo auténticamente real, como lo que sostiene y posibilita toda la realidad restante. Es una opción por la que posibilita toda la realidad, otorga también al hombre una existencia auténticamente humana, lo que le hace posible como hombre y como ser humano. Digámoslo de otro modo, la fe es una decisión por la que afirmamos que en lo íntimo de la existencia hay un punto que no puede ser sustentado ni sostenido por lo visible y lo comprensible, sino que linda de tal modo con lo que no se ve, que esto le afecta y aparece como algo necesario para su existencia. A esta actitud solo se llega por lo que la Biblia llama vuelta, conversión. El hombre tiende por inercia natural a lo visible, a lo que puede coger con la mano, a lo que puede comprender como propio. Ha de cambiar por dentro para ver cómo descuida su verdadero ser cuando se deja llevar por esa inercia natural.
tiene que cambiar para darse cuenta de lo ciego que es al fiarse solamente de lo que sus ojos pueden ver. Sin este cambio de la existencia, sin superar esta inercia natural, no es posible la fe. La fe es la conversión que hace ver al hombre que persigue una ilusión cuando se queda exclusivamente en lo visible. He aquí también la razón profunda por la que la fe no se puede demostrar. Es un cambio del ser, y solo por quien cambia la coge. Y como nuestra inercia natural no cesa de empujarnos en otra dirección, la fe es un cambio que hay que hacer todos los días. Solo en una conversión que dure toda nuestra vida podemos percatarnos de lo que significa la frase yo creo, que es la frase con la que inicia el credo, ¿no? He aquí la razón por la que la fe es hoy en día, en la situación concreta que nos impone nuestro mundo moderno, problemática y al parecer casi imposible, pero no solo hoy, ya que la fe siempre ha sido, más o menos veladamente, un salto sobre el abismo infinito, desde el mundo visible que tanto agobia al hombre. La fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto, porque en todo tiempo implica la osadía de ver en lo que no se ve lo auténticamente real, lo auténticamente básico. La fe nunca fue una actitud que por sí misma tenga que ver con lo que agrada a la existencia humana. La fe siempre fue una decisión que afectaba a la profundidad de la esencia, de la existencia. Un cambio continuo del ser humano al que solo se puede llegar mediante una resolución firme. Entonces, en definitiva, ¿qué es la conversión? La conversión es un salto continuo, constante a la fe. No basta con convertirse haciendo el bautismo o tomando los sacramentos de iniciación, no. La conversión es un salto continuo de fe, es reafirmar lo verdaderamente esencial, lo verdaderamente humano, lo que verdaderamente nos conecta con Dios. Por lo tanto, es una visión profundamente antimaterialista, que no reduce al ser humano a lo visible, a lo tangible, sino que va mucho más allá. Eso es la fe. Y esta definición de fe y de conversión que nos ofrece Ratzinger no solamente atañe al cristianismo, sino a todas las religiones en general. Y por eso es lo que él afirma, que la fe es una ruptura arriesgada, es un salto. Bueno, podemos adelantar. Y podemos hablar sobre la función de la teología, ya que como bien sabemos, como mencioné al principio, la teología es uno de los campos principales en los que trabajó Ratzinger y por lo que es conocido. Nos dice, si esto es así, la comprensión no solo no se contrapone a la fe, sino que constituye su auténtico contenido, ya que el saber de lo funcional del mundo, cosa que nos brinda el pensamiento técnico, científico, natural, no aporta ninguna comprensión del mundo ni del ser. Es decir, todos los avances físicos, químicos y tal, realmente nos da una comprensión sobre lo elemental, sobre lo material, pero no sobre la esencia misma del ser. Nos dice, la comprensión nace exclusivamente de la fe. Por eso, una tarea primordial de la fe cristiana es la teología, que es un discurso comprensible, lógico, racional, inteligible de Dios. Aquí radica el derecho inamovible de lo griego en lo cristiano. Por otra parte, es propio de la inteligencia superar cada día más nuestra comprensión hasta llegar al conocimiento de nuestro ser comprendidos. Pero si entender es comprender nuestro ser como comprendidos, esto significa que todavía no podemos comprenderlo. Solo tiene sentido para nosotros cuando nos comprende. En este sentido, podemos hablar con rigor del misterio como fundamento que nos precede, que siempre nos supera, que nunca podemos alcanzar ni superar. Pero precisamente en el ser comprendidos, por lo que no puede ser comprendido, está la responsabilidad de la comprensión, sin la que la fe sería cosa despreciable y quedaría destruida. Es decir, la comprensión no es a entender, volvemos a esta idea, ¿no? No es comprender lo racional, lo funcional, lo científico del mundo, sino la comprensión es verdaderamente
tratar de llegar a esa comprensión futura, esa comprensión intrínseca del ser humano. Pero cosa a la que no podemos llegar, porque es algo que nos supera, es algo que supera nuestro ser, que solamente depende de él cuando nos comprende. Por lo tanto, es algo que estamos continuamente en búsqueda, pero al menos mientras sigamos en este plano no lo podemos comprender hasta no reunirnos completamente y plenamente con él para que nos comprenda. Bueno, después nos habla sobre la diferencia y la relación que existe entre fe y palabra. Nos dice lo siguiente. La idea es íntima, puramente espiritual. La palabra, en cambio, es lo que nos une. Es la forma en que surge la comunicación en el terreno espiritual. Es la forma en que el espíritu es también humano, es decir, corporal y social. La supremacía de la palabra significa que la fe está ordenada a la comunidad de espíritu de un modo totalmente distinto al del ser filosófico. En filosofía, lo que prima es la búsqueda de la verdad, y solo como a lo secundario busca y encuentra compañeros de viaje. Sin embargo, la fe es sobre todo una llamada a la comunidad, a la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Su sentido es fundamentalmente social, es decir, pretende suscitar la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Y después, pero solo después, señala al individuo el camino que le lleva a su aventura personal frente a la verdad. Es decir, que la fe y la palabra, la fe es un medio que nos ayuda a las personas a formar una comunidad y mediante esa comunidad poder llegar finalmente al encuentro pleno con él. Bueno, más adelante nos habla por qué la iglesia es esencial para la fe, por qué la iglesia y no puede ser simplemente que esa institución simplemente no exista o que sea de otra forma o como existen otras religiones. Y eso es lo que Ratzinger se pregunta y nos dice. Esto nos lleva a otra conclusión, a saber que el hombre tiene la fe exclusivamente como símbolo, como parte separada e incompleta que solo podrá encontrar su unidad y totalidad en su unión con los demás, es decir, en el Simbalien. En la unión con los otros es donde únicamente puede realizar el hombre el Simbalien. La unión con Dios. La fe exige unidad, pide con creyentes, está esencialmente orientada a la Iglesia. La Iglesia no es una organización secundaria y obsoleta, un mal menor en el mejor de los casos. La Iglesia es una parte esencial de la fe, cuyo sentido es la unión en la profesión y en la adoración comunes. Esta idea también apunta en otra dirección. Toda la Iglesia posee como fe el symbolum, como mitad separada que afirma la verdad, superándose a sí misma y señalando hacia la otra mitad. La fe, como autosuperación perpetua del hombre, camina hacia Dios solo por la imperecedera división del símbolo. Y acá nos habla, ¿por qué es necesario la iglesia? La iglesia es necesaria porque nos sirve como unidad, nos sirve como símbolo de que los cristianos, en una forma simbólica, estamos todos unidos, somos todos parte de un mismo cuerpo y que todos podemos llegar al encuentro con él. Pero más adelante, ya que nos habla sobre la teología y la importancia de la filosofía griega en el pensamiento cristiano, también realiza una crítica a la mera intelectualidad dentro de la iglesia, es decir, una mera intelectualidad o una mera razón sin fe, vacía. Nos dice lo siguiente. El gran platónico entendió un día Mario Victorino cayó en la cuenta de lo equivocada que era esta opinión, y entonces entró en la iglesia y de platónico se convirtió en cristiano. El gran platónico entendió que la iglesia es algo más, y muy distinto de una institución exterior y de una organización sin ideas, y de una organización de ideas.
comprendió que el cristianismo no es un sistema de ideas, sino un camino. El nosotros de los creyentes no es un accesorio secundario para espíritus mediocres. Es en cierto sentido la misma cosa. La cohumana comunidad es una realidad que se sitúa en un plano muy distinto al de las puras ideas. El platonismo nos da una idea de la verdad. La fe cristiana nos ofrece la verdad como camino. La verdad como puro conocimiento, como pura idea es inoperante. Será verdad de los hombres en cuanto camino que ellos mismos reclaman, pueden y deben recorrer. Por eso son esenciales para la fe, la profesión, la palabra y la unidad, que la hace operante, la participación en el culto divino de la asamblea y, finalmente, la comunidad que llamamos iglesia. La fe cristiana no es una idea, sino vida, no es espíritu para sí, sino encarnación, espíritu en el cuerpo de la historia en el nuestro. No es mística de la autoidentificación del espíritu con Dios, sino obediencia y servicio. Superación de sí mismo, liberación del yo mediante lo que yo no puedo hacer ni pensar, ser libres por el servicio a la totalidad, ser libres por servicio al prójimo, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, más adelante nos habla sobre el camino que eligió la iglesia primitiva durante los primeros siglos, porque habían dos caminos que podría haber seguido la iglesia. Un camino era seguir la visión griega de la mitología de los dioses, de los héroes y demás. Y por el otro lado tenía otro camino, que era el dios de los filósofos, que era el dios del logos, que era el dios de la filosofía. Bueno, durante el cristianismo primitivo, la iglesia optó por el camino del dios de los filósofos. Y Ratzinger nos habla sobre eso. Nos dice: la opción que se tomó en la Biblia respecto de la imagen de Dios tuvo que repetirse en los albores del cristianismo y de la iglesia. De hecho, cada nueva situación nos obliga a ello, pues la opción es a la vez don y tarea. La predicación y la fe de la primera época cristiana se movieron en un contexto en el que pululaban los dioses. Por eso se encontró ante el mismo problema que tuvo Israel en sus orígenes y posteriormente en su confrontación con las grandes potencias del periodo exílico y posexílico. Una vez más, la fe cristiana tenía que decir cuál era su Dios. Para ello, podía remitirse a la lucha precedente, sobre todo en su estadio final, a la obra de Deutero Isaías y de la literatura sapiencial, al avance que supuso la traducción al griego del Antiguo Testamento y, finalmente, también a los escritos del Nuevo Testamento, en concreto el Evangelio de San Juan. Prosiguiendo esta larga historia, el cristianismo primitivo decidió y llevó audazmente a cabo una elección purificadora. Optó por el dios de los filósofos frente a los dioses de las otras religiones. Cuando se planteó el problema de cuál era el dios de la fe cristiana, si Zeus, Hermes o Dionisios o cualquier otro, la respuesta fue esta: ninguno de estos. Ninguno de los dioses que vosotros adoráis, sino única y exclusivamente aquel a quien no dirigís vuestras oraciones, el Dios supremo, el Dios del que hablan vuestros filósofos. La iglesia primitiva rechazó resueltamente todo el mundo de las antiguas religiones, lo consideró un espejismo y una alucinación, y expresó así su fe: nosotros no veneraremos a ninguno de vuestros dioses. Cuando hablamos de Dios, nos referimos al ser mismo, a lo que los filósofos consideran el fundamento de todo ser, al que han alzado como Dios de todos los poderes. Ese es nuestro único Dios. Este acontecimiento constituye una opción y una decisión que no es menos significativa y decisiva para el futuro por la opción de por él y ya, frente a Moloch y Baal, o que la evolución de ambos hacia Elohim y Yahvé, hacia la idea del ser. Esta elección significa una opción al favor de Logos, frente a cualquier forma de mito, así como la desmitología
del mundo y de la religión. Bueno, ¿qué podríamos agregar sobre esto? Que ellos eligieron el fundamento del ser, y el fundamento del ser es aquel que nos hablan los filósofos, no es aquel que baja a la tierra y por aburrimiento simplemente se ocupa de provocarle problemas al ser humano. Más adelante nos habla sobre la fe como opción para la verdad, por la verdad, nos dice. La fe cristiana es ante todo una opción por el primado del logos y en contra de la pura materia. Cuando decimos creo que Dios existe, afirmamos también que el logos, es decir, la idea, la libertad y el amor, no solo están al final, sino también al principio, que Él es poder que abarca y da origen a todo ser. Es decir, la fe es una opción que afirma que el pensamiento y el sentido no solo son un derivado accidental del ser, sino que todo es producto del pensamiento. Es más, en su estructura más íntima es pensamiento. Así pues, la fe en su sentido específico es opción por la verdad, ya que para ella el ser es verdad, comprensibilidad y sentido. Y todo esto no es un producto secundario del ser que surgió en alguna parte, pero que puede carecer de importancia decisiva y estructural para la totalidad de lo real. Bueno, para finalizar este capítulo, Ratzinger nos ofrece una mirada del ser humano como persona, nos ofrece una mirada del hombre dignificándolo y no minimizándolo, tratándolo como un mero individuo, como un mero engranaje dentro de una sociedad, sino como algo realmente fundamental, importante, imprescindible. Nos dice lo siguiente. Comprobamos una vez más el cambio que desde una perspectiva así experimenta las categorías maximum y minimum, lo más grande y lo más pequeño. En un mundo que en último término no es matemática sino amor, lo mínimo es maximum. Lo más pequeño que puedo amar es lo más grande. Lo particular es más que lo general. La persona, lo único y lo irrepetible, es también lo definitivo y lo supremo. En esta visión del mundo, la persona no es puro individuo, un ejemplar nacido de la materia mediante la división de la idea, sino que es persona. En los seres individuales, incluidos los hombres, el pensamiento griego solo vio individuos que nacen de la ruptura, de la idea a través de la materia. Lo múltiple es siempre lo secundario, lo uno y lo general, lo auténtico. El cristiano ve en el hombre una persona, no un individuo. Creo que en este paso del individuo a la persona es donde radica la gran cima que existe entre la antigüedad y el cristianismo, entre el platonismo y la fe. Este ser concreto no es algo secundario, que solo fragmentariamente nos deja entrever lo general, lo auténtico, en cuanto mínimo es máximo, en cuanto singular e irrepetible es lo supremo y lo propio. Demos un último paso. Si la persona es algo más que el individuo, si lo múltiple es también lo propio y no lo secundario, si existe un primado de lo particular sobre lo general, entonces la unidad no es ni lo único ni lo último. Entonces la multiplicidad tiene también su derecho propio y definitivo. Esta afirmación, que es una consecuencia necesaria de la opción cristiana, nos lleva a superar la concepción de un Dios que es pura unidad. La lógica interna de la fe cristiana en Dios supera el puro monoteísmo y nos lleva a la fe en el Dios trino, del que nos vamos a ocupar ahora. Y es profundamente importante todo lo que acá se menciona, porque en el mundo actual donde se promueve y se normaliza prácticas como la eutanasia y el aborto, es muy importante hablar nuevamente sobre esto. Lo mínimo es lo máximo,
lo irrepetible, lo irrestricto, lo profundamente personal, aquello que nos une con Dios es algo único, es algo que debe ser respetado, la persona no es solamente un producto de diferentes movimientos celulares y de multiplicación y fecundación, no, es mucho más que ello, es mucho más que materia. Y más adelante entramos directamente en la definición de Jesucristo, de la palabra Jesucristo, de la persona Jesucristo. Y más adelante podemos hablar sobre Jesús el Cristo. Nos dice lo siguiente. Jesús es Cristo, es Rey en cuanto crucificado. Su crucifixión es su realeza es el don de sí mismo a los hombres. Es la identidad de la palabra, misión y existencia justamente en la renuncia a su existencia. Su existencia es, pues, su palabra. Él es palabra porque es amor. Desde la cruz, la fe va entendiendo poco a poco que ese Jesús no solo ha hecho y dicho algo, sino que en él persona y mensaje son lo mismo, que en él es siempre lo que dice. Juan se limitó a extraer la última y sencilla consecuencia. Si esto es así, tal es la idea cristológica fundamental de ese evangelio. Jesucristo es palabra, el logos mismo, la palabra, el sentido, es persona, pero no una persona que pronuncia palabras, sino que es su palabra y su obra. Existe desde siempre y para siempre. Es el fundamento que sostiene el mundo. Esa persona es el sentido que nos sostiene a todos. A partir de la cruz, el proceso de comprensión que los cristianos llamamos fe hizo que los cristianos lleguemos a identificar persona, palabra y obra, que a partir de ese momento no se pueda diferenciar persona, palabra ni obra, que todo sea lo mismo. Esto es, al fin y al cabo, lo decisivo. Todo lo demás es secundario. Por eso, su confesión de fe puede limitarse sencillamente a unir las palabras Jesús y Cristo. Ahí se dice todo. A Jesús se le contempla desde la cruz, que dice más que todas las palabras. Él es el Cristo y nada más. El yo crucificado del Señor es una realidad tan plena que todo lo demás puede pasar a segundo plano. Solo en un segundo estadio y a partir de la comprensión que se ha logrado, se reflexiona retrospectivamente sobre sus palabras. La comunidad ve asombrada en sus recuerdos cómo la palabra de Jesús se centra también en su yo, cómo su mensaje, leído desde atrás, conduce siempre a ese yo, a la identidad entre palabra y persona. Finalmente, en un último estadio, Juan pudo unir ambos movimientos. Su evangelio es a un tiempo lectura continua de las palabras de Jesús desde su persona y de su persona desde sus palabras. La unidad plena entre Cristo y Jesús, que es y siempre será constitutiva para la historia posterior de la fe. Aparece en que para Juan la cristología, testimonio de la fe en Cristo, es mensaje de la historia de Jesús y viceversa. La historia de Jesús es cristología. Y ahora pasamos directamente a Jesús el Cristo. Jesús es la persona, es el hombre que vivió. El Cristo es la humanidad entera. Y es por eso que se une Jesús y Cristo, donde hasta el día de hoy lo llamamos simplemente Jesucristo. Nos dice lo siguiente. Quien reconoce al Cristo en Jesús, es decir, quien reconoce a la humanidad en Jesús, quien reconoce a todo ser humano en esa persona que murió crucificado hace 2 milenios, nos dice. Quien reconoce al Cristo en Jesús y solamente en Él, quien reconoce a Jesús como Cristo, quien comprende la total identidad de la persona y de la palabra como algo decisivo, deja a un lado la exclusividad de la fe y su oposición al amor y une la fe y amor en una misma realidad sin que se le ocurra separarlo jamás. El lazo que une a Jesús y al Cristo, la imposibilidad de separar la persona y la obra, la identidad entre el hombre y su acto de entrega, son el vínculo de unidad entre el amor y la fe. Ya que el yo de Jesús, su persona, que constituye el punto central, tiene esta propiedad. Su yo no es en modo alguno un yo independiente, sino un ser que procede del Padre
y un ser para vosotros de los hombres. Es identidad de logos, verdad y de amor. Así también convierte el amor en logos, en verdad del ser humano. Por lo tanto, la fe exige una cristología así, es entregar a la apertura universal de un amor sin condiciones, porque creer en un Cristo significa hacer del amor el contenido de la fe hasta el punto de afirmar que el amor es fe. Por eso, una fe que no sea amor no es verdadera fe cristiana, es solo un sucedáneo, algo que se le parece. Este hecho puede emplearse tanto en contra de una falsa comprensión doctrinal del concepto de fe católica como en contra de la secularización del amor, que en Lutero es fruto del carácter exclusivo de la justificación de la fe. Y acá le tiro un parito a Lutero importante. Y más adelante nos habla sobre el significado de la cruz, sobre todos estos 2 milenios casi desde aquel suceso. Nos dice lo siguiente: la Biblia no nos presenta la cruz como una pieza del mecanismo del derecho que ha sido violado. La cruz en la Biblia es más bien la expresión de un amor radical que se entrega por completo. El hecho en el que uno es lo que hace y hace lo que es. Expresión de una vida que es ser totalmente para los demás. Para mí, esa última frase es lo que define la cruz. La cruz es expresión de una vida que es ser totalmente para los demás, es decir, una vida entregada hacia el prójimo. Eso es cruz, esa es su definición. Quien observa atentamente verá que la teología bíblica de la cruz es una revolución frente a las ideas de expiación y redención de la historia de las religiones no cristianas. O sea, en contraposición a entregar la vida al prójimo, que es la idea central del cristianismo, nos compara con la idea de expiación, de venganza, de redención de las otras religiones, ¿no? Y cómo el cristianismo es una idea profundamente revolucionaria, transgresora, es algo completamente nuevo. Pero no podemos negar que la conciencia cristiana posterior la ha neutralizado y muy pocas veces ha percibido todo su alcance. En otras religiones, expiación significa normalmente el restablecimiento de la relación perturbada con Dios mediante acciones expiatorias de los hombres. Casi todas las religiones giran en torno a la expiación, porque nacen de la conciencia que el hombre tiene de su propia culpa ante Dios, y son justamente un intento de borrar el sentimiento de culpabilidad y de superar la culpa mediante las acciones compensatorias ofrecidas a la divinidad. La obra expiatoria son que los hombres quieren reconciliarse con Dios, y aplacar a la divinidad constituye el centro de la historia de las demás religiones. Es decir, la expiación es aquellos actos donde, por ejemplo, se sacrificaban personas o se sacrificaban animales para que el Dios detenga todo lo que está haciendo y que beneficie al ser humano. Por ejemplo, no sé, el sacrificio de las vacas, el sacrificio de los toros, de los chanchos, de los ciervos, el propio sacrificio de los corderos en Medio Oriente. Y es por ello que Jesús vino al mundo, porque ya no es necesario que los judíos hagan ese sacrificio del cordero, porque Él es el propio sacrificio, Él es el Cordero de Dios. Y nos dice: el Nuevo Testamento nos ofrece una visión absolutamente distinta. No es el hombre quien se acerca a Dios, o sea, no es el hombre quien dice: mira, yo quiero acercarme a vos y voy a hacer tal acto para acercarme a Dios. No, es una relación completamente distinta. No es el hombre quien se acerca a Dios y le ofrece un don que restablece el equilibrio, sino que es Dios quien se acerca a los hombres para dispensarles un don. No olvidemos que Dios dio a su propio Hijo para nosotros, es decir, Dios fue quien se nos acercó a nosotros.
El derecho violado se restablece por iniciativa del amor, que con su misericordia creadora justifica al impío y da vida a los muertos. Su justicia es justicia activa que endereza al que está encorvado, que lo arregla y que lo pone derecho. Este es el cambio que supuso el cristianismo frente a las demás religiones. El Nuevo Testamento no nos dice cómo cabría esperar que los hombres han expiado ante Dios, porque al fin y al cabo ellos son los que han pecado, no Dios. Lo que dice es lo siguiente: porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo. Algo realmente inaudito y nuevo. Punto de partida de la existencia cristiana y médula de la teología neotestamentaria de la cruz, que nos dice que Dios no espera que los hombres vayan a reconciliarse con Él, sino que va hacia ellos y los reconcilia. Este es el verdadero sentido de la encarnación y de la cruz. Bueno, más adelante nos habla sobre la penitencia y la continua conversión del cristiano. Y volvemos nuevamente hacia la primera parte de este libro, del cual comentábamos, de esta continua conversión de fe, continuo salto de fe que uno lo debe dar a lo largo de toda su vida. Nos dice: el perdón de los pecados apunta al bautismo, otro sacramento fundamental de la Iglesia, pero pronto se fue evolucionando hacia el sacramento de la penitencia. El bautismo fue al principio el gran sacramento de la reconciliación, el momento del cambio transformador, pero poco a poco la experiencia fue mostrando desgraciadamente que el cristiano bautizado también necesita que se le perdone los pecados. Por eso adquirió también gran importancia la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia, sobre todo cuando el bautismo se administraba al comienzo de la vida y dejaba de ser muestra de conversión activa. También se mantenía la idea de que se es cristiano no por el nacimiento, sino por el renacimiento. Se es cristiano cuando se cambia de modo de vivir, cuando uno se olvida de la satisfacción, del simple estar ahí y se convierte. En este sentido, el bautismo es como una conversión que ha de realizarse a lo largo de toda la vida, como el signo fundamental que nos recuerda la frase: el perdón de los pecados. Si ser cristiano no se considera como formar parte de un grupo por casualidad, sino como cambio hacia la verdadera humanidad, entonces la confesión de fe, superando el círculo de los bautizados, afirma que el hombre jamás llega a ser él mismo si se deja llevar pura y simplemente por sus inclinaciones naturales. Para ser hombre de verdad, tiene que hacerle frente, tiene que convertirse. Las aguas de la naturaleza tampoco suben hacia arriba por su propio peso. Es decir, ¿qué es esta continua conversión de la que nos habla Ratzinger? Esta continua conversión es un continuo abandono de las pasiones humanas, una continua conversión, un continuo acercarnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque tenemos el sacramento de la penitencia, porque en un primer momento, durante el cristianismo primitivo, los que se convertían eran personas adultas, pero posteriormente, y hasta el día de hoy, sobrevive esa idea de que se bautizan a los niños, o sea, no es una conversión activa, sino es una conversión pasiva, porque son los padres los que te llevan a ser parte de la iglesia, ¿no? Y es por eso que la penitencia es importante hasta el día de hoy, porque nos reafirma constantemente a los bautizados que tenemos un deber, que tenemos que cumplirlo, que debemos abandonar al mundo. Bueno, no abandonar al mundo, sino sus miserias, su lado más material, la propia naturaleza individualista, ¿no? Nos dice. Resumiendo, podemos decir que nuestra profesión de fe, la Iglesia se entiende a partir del Espíritu Santo, se comprende como su lugar de acción en el mundo, se ve concretamente desde dos puntos de vista claves: el bautismo y la Eucaristía.
Este enfoque sacramental implica una comprensión teocéntrica de la Iglesia. Lo importante no es la agrupación de hombres que constituye la Iglesia, sino el Dios que transforma al hombre en un ser nuevo que él no puede darse, en una comunidad que solo puede recibir como don. Bueno. Y ya para terminar el libro, podemos hablar y Ratzinger nos hace una pregunta. ¿Por qué vale la pena ser cristiano? ¿Por qué? O sea, estamos en el siglo XXI, muchas personas hoy en día no creen y si creen en algo son en cosas banales, como puede ser, no lo sé, la astrología, el budismo malentendido, no sé, el movimiento de los astros, de las energías de las piedras y cosas similares. O sea, las personas que al menos dicen que creen en algo. Después le preguntas a otras personas y les preguntas a otras personas en qué creen y te responden que en la ciencia. En la ciencia, la ciencia no es una creencia. Pero bueno, Ratzinger trata de respondernos a esta pregunta. ¿Por qué vale la pena hoy en día ser cristiano? Nos dice lo siguiente. Si el cosmos es historia y si la materia representa un momento en la historia del espíritu, no puede haber una yuxtaposición externa y neutral de materia y espíritu, sino una complejidad última en que el mundo encuentre su omega y su unidad. Existe también una última unión entre materia y espíritu donde se realiza el destino del hombre y del mundo, aunque no podamos definirla más con precisión. Hay también un último día en el que se consuma el destino de los individuos, porque también entonces se consuma el destino de la humanidad. La meta del cristiano no es la bienaventuranza privada, sino la totalidad. El cristiano cree en Cristo y por eso también cree en el futuro del mundo. No es solo su propio futuro. Sabe que ese futuro es más que lo que él puede hacer. Sabe que existe un sentido que él no puede destruir. Pero ¿va a cruzarse por eso de brazos? No. Por supuesto, porque sabe que existe un sentido y por eso se entrega alegre y realmente y resueltamente a trabajar en la historia. Aunque tenga la impresión de que su trabajo es como el de Sísifo y que la piedra del destino humano será empujada hacia arriba durante generaciones y generaciones para escurrirse un día, frustrando así los esfuerzos humanos. El creyente sabe que camina hacia adelante, que no va haciendo círculos, como se creen en religiones donde se cree en el eterno retorno, ¿no? Sabe que la historia no es como la tela de Penélope tejía para destejerla a continuación. Quizá le ronda al cristiano por su cabeza el miedo a la inutilidad. De hecho, fue la causa de que en el mundo precristiano hubiera tanta angustia ante la nulidad de toda obra humana. Pero durante el sueño resuena la voz de la realidad salvadora y transformadora. ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. El mundo nuevo que se describe al final de la Biblia con la imagen de la Jerusalén celestial no es una utopía, sino la certeza que nos ofrece la fe. El mundo ha sido redimido. Esa es la certeza que sostiene a los cristianos y que hace que hoy siga valiendo la pena ser cristianos. Entonces, en definitiva, ¿por qué vale la pena ser cristiano? Vale la pena ser cristiano porque tenemos un ideal salvador, un ideal transformador, un ideal donde al final de los tiempos nos vamos a poder reencontrar con Él, donde podremos estar en esa Jerusalén celestial, donde todos nuestros pecados sean redimidos, donde el amor sea la base y la fuente de esa nueva etapa de la humanidad, ¿no? Y bueno, sin más, espero que lo lean, aunque no sean cristianos, aunque no crean en Dios, aunque sean de otras religiones, aunque sean parte de la cienciología, lo que fuese, les recomiendo muchísimo leerlo porque hace un estudio filosófico, teológico espectacular. Analiza el credo de la primera palabra hasta el último punto, es maravilloso. Bueno, sin más me despido y
No sé en qué otra oportunidad nos podremos volver a encontrar, pero espero que les vaya bien, que estén bien. Nos vemos.